Muy bien, pues tal y como ya sabemos, ¿no? Nos encontramos en el Sermón del Monte, ese sermón de los sermones, por quién lo estaba pronunciando, Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y ahora estamos en una sección muy concreta del sermón en la cual Jesús está desarrollando cómo nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Lo recordáis? Y de manera muy telegráfica voy a resumir lo que estamos diciendo en estas últimas semanas, los últimos mensajes. La justicia de esos hombres, de estos ilustres del momento, ¿cómo era? Era pura fachada, era apariencia, era externa, era superficial, era cosmética. Y Jesús lo que viene a decir es, no, la justicia de la que yo hablo, la justicia que deben buscar los míos, mis discípulos, los verdaderos discípulos, es la que surge, la que emana del corazón de aquellos que han sido transformados por la gracia del Señor, porque es del corazón de donde surge la piedad. Es en ese corazón que ha sido transformado que hay un deseo de santidad, que hay un deseo de querer buscar, crecer en el conocimiento del Señor, de que las bienaventuranzas sean una realidad en el día a día, de que la aplicación de la voluntad del Señor sea una realidad en la vida del creyente. Todo eso, ¿de dónde surge? Del corazón. Y es ahí que apunta el Señor. Pero estos escribas y fariseos, esos notables del momento, como decíamos, habían incurrido en un error fatal. ¿Dónde estaba su error? Que ellos en su interpretación, su enseñanza de la ley, la limitaban. Entonces, ¿cómo es que hacían esto? ¿Cuál era su error? Tomaban únicamente en consideración la ley y dejaban de lado el espíritu. Eso es lo que veíamos. Pensaban que el cumplimiento trataba únicamente de lo externo, de los actos. Y Jesús dice, no, eso por un lado sí, pero es que hay mucho más. También se trata de lo que tú pienses, de tus deseos, tus anhelos, tus motivaciones. En definitiva, lo que surge del corazón. Y Jesús está denunciando el error de estos hombres. ¿Y cómo lo hace? Él dice, oísteis que fue dicho. ¿No? Hay esa contraposición muy clara. Oísteis que fue dicho, os lo han predicado, os lo han enseñado, pero yo os digo. Yo, el que tiene la autoridad, el que dio la ley, vengo a deciros cómo hay que interpretar. Vengo a deciros cómo hay que interpretar las Escrituras. Y ahora Jesús una vez nos dice, vuestra justicia tiene que ser mayor a la de los escribas y fariseos. Lo que hace es tomar 6 ejemplos y decir, yo os voy a enseñar. El primero de ellos, ya lo vimos, relativo al 6.º mandamiento. Oísteis que fue dicho, no matarás. Y claro, los escribas y fariseos, ¿qué pensaban? Que trataba únicamente de no darle un balazo a alguien, ¿no? De no arrebatarle la vida. Pero Jesús apuntó más allá, dice, no, es que si tú te enfadas pecaminosamente contra alguien, también eres culpable. No se trata simplemente de que te lo cargues. Si tú te enfadas pecaminosamente con alguien, eres culpable. Como también eres culpable si le llamas necio o le llamas fatuo. Eres culpable si atentas con tus palabras contra su dignidad. Eres culpable si lo menosprecias, si lo tienes como nada. Eres culpable. Y a renglón seguido les dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, 7.º mandamiento. Estos hombres que pensaban que se trataba de no irse a la cama con otra. Pero Jesús les dice, no, es que si tú codicias en tu corazón, ya has adulterado. Y estuvimos considerando la semana pasada la gravedad del pecado de adulterio. Estuvimos viendo qué hay detrás de él, estuvimos considerando la naturaleza del pecado, estuvimos viendo la codicia, la fealdad que hay detrás de la codicia, la incredulidad, la idolatría que hay detrás de la codicia, cómo nos aleja de la satisfacción, del contentamiento en el Señor. De eso trata. Y veíamos una de las expresiones más evidentes de esa codicia, la pornografía. Ese monstruo, decíamos, ¿recordáis? Que acecha a nuestras sociedades de hace años, que ha venido a distorsionar de manera muy grave, de manera pecaminosa, todo lo relativo
al diseño de Dios en torno a la sexualidad. Estuvimos viendo y considerando, ¿no?, qué hay detrás de la pornografía, ¿no? Veíamos que era pecado, que era egoísta y que suponía, en última instancia también, hacer una declaración muy fea, muy grave, que atenta al Señor, de decir, en ti no hay el contentamiento. Eso es lo que estuvimos considerando la semana pasada. Y el tema que hoy tenemos por delante, como hemos anticipado, no es menor, porque tras hablar de todo esto, Jesús dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que hoy, como veíamos, vamos a hablar acerca del divorcio. Soy consciente que se predicó sobre este tema hace no mucho y tenemos un par de predicaciones acerca del divorcio, pero predicamos expositivamente. En un sentido pensé, ¿qué hacemos? Digo, ya dimos esa enseñanza hace relativamente poco y continuamos, pero no, creemos en la predicación expositiva de la palabra, el estudio sistemático de las Escrituras, y no quería evitar el tema. No quería evitar el tema porque entiendo que es necesario que como iglesia podamos compartir, podamos tener claro cuál es la interpretación, el convencimiento, la conciencia que nosotros tenemos en cuanto al tema. El reto que tenemos por delante como iglesia no es menor. El reto, el desafío en una generación como la que nos encontramos es notable, es mayúsculo, podríamos decir, porque la institución del matrimonio es de las más atacadas, de las más violentadas a medida que pasan los tiempos. ¿No es así? Es en esa área donde más podemos ver, donde podemos ver de una manera más clara cómo la sociedad, cómo los gobiernos le están dando la espalda al Señor. Por un lado, ofreciendo e inventando, año tras año quizá, nuevas formas de matrimonio, nuevos modelos de familia, y defendiendo lo que puedan ser remedios fáciles de resolución de conflictos entre el matrimonio. El más conocido, por supuesto, el divorcio. La Biblia, el Evangelio, afecta a todas las áreas de nuestra vida y el creyente debe reconocer la autoridad de la palabra, la autoridad de las Escrituras sobre nuestra vida. También respecto al matrimonio. Y debemos ser serios a la hora de ver y entender qué es lo que nos dice la palabra, qué es lo que nos dice Dios en cuanto al matrimonio. Y ver, respetar, sujetarnos a qué es lo que entendemos que el Señor enseña acerca del divorcio. Quiero que lo veamos, sí, respetando esa autoridad, como diré ahora, también con respeto, pero debemos verlo. Y lo que quiero que quede claro, que nos quede claro, es que cuanto iremos viendo a continuación viene a defender una idea muy clara, y es que con el matrimonio no se juega. Con el matrimonio no se juega. Y esa es una convicción que el creyente debe tener clara en su corazón. La perspectiva que el creyente tiene en cuanto al matrimonio, el propósito que cumple el matrimonio es una. Y cómo vivirlo también deriva de esa interpretación. Así que queremos hablar con convicción, con amor, con gracia, con respeto, predicando acerca de este asunto, del matrimonio, del divorcio. Y digo que hay que hacerlo con respeto. Respeto reconociendo, por supuesto, el dolor que muchos sufren, el sufrimiento que muchas personas han experimentado a lo largo de sus días, que quizás siguen aún experimentando, porque hay muchas personas que sufren hoy. Pero precisamente por eso es que debemos compartir la palabra, debemos compartir qué es lo que entendemos, dice el Señor, y aplicar, que el Espíritu traiga esa convicción en cuanto a la enseñanza.
y con respeto también a aquellas congregaciones, hermanos preciosos en el Señor, que puedan tener respecto a esa enseñanza una idea distinta, un posicionamiento distinto. Iglesias, hermanos a los que admiramos y con quienes no hay ningún reparo a la hora de juntarnos. Pero dicho eso, teniendo en consideración este respeto, también debemos ser conscientes que debemos compartir en esta iglesia lo que en conciencia entendemos como congregación respecto a lo que el Señor dice del matrimonio y del divorcio. Así que sin más preámbulos, vamos a ver juntos qué es lo que nos dice al respecto a la palabra. Iremos después a ese texto que hemos leído del Evangelio de Mateo, pero si queremos ver el asunto del divorcio en perspectiva y después abordar ese texto que hemos leído, debemos acudir a Marcos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Marcos 10, versículos del 1 al 12. Vamos a ver en primer lugar el planteamiento del problema, la interpretación, lo que entendían los fariseos. Leemos, dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que vemos que los fariseos se acercaron a Jesús. Ahora, ¿cuál era el propósito que tenían estos hombres? ¿Había en ellos un propósito de bien? ¿Había un deseo sincero de recibir una enseñanza del maestro? En el versículo 2 encontramos la respuesta a esta pregunta, ¿no? Nos dice que se acercaron a él para tentarle. No se acercan a Jesús para decir, Señor, reconocemos tu autoridad, reconocemos tu enseñanza, queremos que nos muestres. No. La intención de estos hombres era meter a Jesús en problemas. Querían tentarlo y le dicen, Jesús, ¿está permitido el divorcio? Detrás de esa pregunta hay la intención de poner a Jesús bajo el foco, en el centro de la diana. Y qué mejor forma de hacerlo que ponerle encima de la mesa un tema tan candente que pudiera traer tanto alboroto como el del divorcio. ¿Jesús está permitido? ¿Jesús puede el hombre divorciarse de su mujer? El asunto del divorcio era muy debatido en las escuelas rabínicas del momento. Y en esas escuelas había principalmente dos grandes grupos de enseñanza, lideradas cada una de ellas por dos maestros muy populares en aquel momento, Hillel y Shammai. Estos basaban su enseñanza en Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. La despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa,
O si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. La enseñanza de estos hombres, de Shammai, de Hillel, difería en la interpretación que ellos daban respecto a esa expresión alguna cosa indecente. Shammai defendía la opinión más estricta. Para él, alguna cosa indecente se refería al acto de adulterio. Para este hombre, Shammai, el hecho que la mujer, por ejemplo, fuese infiel a su marido, legitimaba que este pudiera divorciarse y darle carta de divorcio. Hillel, sin embargo, era mucho más flexible. Hillel, por así decirlo, era más como de la sociedad de hoy, ¿no? Alguna cosa indecente era un concepto mucho más amplio para este hombre. Podía abarcar el adulterio, pero también otras cuestiones, ¿no? Es que la mujer ya no cocina igual que cocinaba los primeros años de matrimonio. Es que ha pasado esta mujer más joven, es que la mujer ha perdido belleza en comparación 15, 20 años atrás. Es que parece que los caracteres de cada uno de nosotros se han distanciado, que parece que hay una incompatibilidad, que es que el carácter de la mujer se ha agriado. Era mucho más flexible. Y en torno a estas opiniones se agrupaba la mayoría de judíos. Y la mayoría de ellos abrazaban la postura de Hillel, ese que era más flexible. Entonces estos judíos pensaban, oye, pues si ponemos a Jesús bajo el foco, en el centro de la diana, y conseguimos que él se posicione quizá con Shammai, que él diga, no, es que es únicamente por causa de adulterio, quizá conseguimos desprestigiarle. A él, a su ministerio, quizá conseguimos que la gente deje de seguirle. Lo meteremos en problemas. Además, el contexto histórico del momento jugaba a favor del propósito de estos hombres. El gobernante de aquel momento, Herodes, ¿qué había hecho? Echar a su mujer. ¿Por qué? Porque había querido tomar la mujer la mujer de su hermano Felipe. ¿Y recuerdas cuál fue el precio que pagó aquel que denunció aquella situación? ¿Recuerdas qué le ocurrió a Juan el Bautista por decir no te es lícito? ¿Fue aplaudido? Rodó su cabeza. Así que el contexto favorecía también el propósito de estos hombres. Así que estos que querían hacer sangre, pero Jesús encontraría en esa escena, en ese diálogo, en ese desafío por parte de esos hombres, la oportunidad perfecta de explicar cuál es el propósito de Dios en cuanto al matrimonio, cuál es la enseñanza, entendemos, respecto al divorcio. Y Jesús les dice, ¿qué os mandó Moisés? Ahora, no nos perdamos ningún detalle. No te pierdas ningún detalle de la escena porque todo tiene una aplicación para nosotros en nuestros días. Jesús les dice, ¿qué os mandó Moisés? Jesús no les dice, ¿qué te dicta el corazón? ¿Qué te dice el sentido común? No, Jesús les dice, ¿qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué os mandó Moisés? ¿Qué dicen las Escrituras? En otras palabras, tu razón, tus emociones, tu experiencia, tu saber, no importa para nada. Lo que importa es lo que dice el Señor. Lo que importa es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras son la guía para nuestra vida. No lo que tú sientas. No lo que el sentido común te pueda guiar. Se trata de respetar lo que Dios dijo. Se trata de respetar, de reconocer la autoridad de las Escrituras, de someternos, sujetarnos a ellas, aplicar la palabra a nuestros días. Jesús no apela a las escuelas del momento. Jesús no les dice, vamos a ver qué dice Shammai, vamos a ver qué dice Hillel y me voy a posicionar. No. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué os mandó Moisés? Claro, los liberales de la época se llevarían las manos a la cabeza. O se le echarían encima, ¿no? Por decir, ¿acaso tenemos que acudir a miles de años antes para definir los límites de lo moral, lo que está bien? Oye, esto está desfasado.
Y yo me pregunto, ¿no es esta la pregunta que escuchamos a veces también en nuestros días? No, es que la Biblia está desfasada. Es que Dios está desfasado. Es que hay que adaptarlo a la sociedad del momento. Sobre todo cuando hablas de matrimonio, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que vendremos a tratar hoy. Y de divorcio. No, es que hay que adaptarse. Esto es de hace muchísimos años. Hoy la realidad es distinta. O cuando dices, no, es que relaciones sexuales antes de casarse, eso es pecado. Eso es fornicación. No tiene otro nombre. Como veíamos la semana pasada, la intimidad sexual está diseñada para que el alma de los cónyuges se abrace a través del cuerpo. La sexualidad fuera del matrimonio solo tiene un nombre: pecado. Y eso es lo que defendemos como creyentes, y eso es lo que predicamos, enseñamos y queremos vivir. Claro, muchos dirán, no, es que estás desfasado. No, reconocemos al Señor, reconocemos su palabra, que es su palabra, y nos guiamos a través de ella. Jesús sabía que lo que había dicho Moisés no era otra cosa que lo que Dios había dicho. Por eso les dice, ¿qué dijo Moisés? Hermanos, que nuestra respuesta sea siempre en todos los temas que dicen las Escrituras. Que nuestra respuesta sea en todos los temas que dicen las Escrituras. Déjate del, a mí me parece, yo creo lo que el Señor, lo que el corazón me dicta, No, ¿qué dicen las Escrituras? Hay esas frases, ¿no? Escucha lo que te dice el corazón, aléjate de esa frase, no la hagas tuya. El cristiano es precisamente aquel que renuncia para que sea la voluntad de Dios la que señoree su vida, su corazón, y que se amolda a ella. Al Señor nos inclinamos, a Él inclinamos nuestro corazón. Queremos escuchar su palabra, ver lo que Él dice. Y estos hombres, estos fariseos, dijeron, no, Moisés permitió dar carta de divorcio. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, ¿es eso lo que enseña Deuteronomio 24? Es decir, podemos divorciarnos siempre que pongamos en manos de esta mujer una carta de divorcio. Eso es una manera sutil de torcer las Escrituras. Si recordamos, cada vez que hemos visto esta enseñanza, hemos considerado un ejemplo, y es que hay palabras cuyo significado varía si le cambiamos el acento. Es decir, tú coges la palabra hábito, por ejemplo, y según el acento puede tener distintos significados. Hábito puede tener el significado de expresar una costumbre. Hábito puede tener el significado de hacer referencia a una vestimenta eclesial. Ahora, cámbiale el acento y ponlo en la O. Habitó. Hace referencia, ¿no?, a estar, morar en algún lugar. Entonces, ¿de qué va esto? Estos hombres, estos fariseos, lo que habían hecho con Deuteronomio 24 era precisamente cambiarle el acento porque la fuerza del significado estuviese en otro lugar. Ellos están diciendo, Moisés permite el divorcio. Es más, como si en ciertas circunstancias nos dijera, divórciate. Es apremiante, es urgente. Eso sí, dale carta de divorcio. Pero el acento, sin embargo, no está ahí, en cómo lo interpretaban estos hombres. El acento, para que nos entendamos, es el siguiente: cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que haces. No puedes hacer cualquier cosa con tu esposa. Eso es lo que significa Deuteronomio 24. La esposa no es algo que tú puedas tomar y desechar a tu antojo. No puedes hacer lo que te plazca, según tus conveniencias. Como vamos repitiendo, el matrimonio no es un juego. No puedes tomar a tu esposa y echarla de patitas a la calle. Si tú haces eso, tienes que hacerlo bien. Tienes que darle una carta con unos motivos,
tienes que hacerlo legalmente y tienes que comprometerte que si te arrepientes el día de mañana, no vas a tomarla de nuevo. Es una medida, es una concesión, como veremos ahora, a través de la cual el Señor viene a decir, señores, esto es serio. Esto no es un juego. Ahí tú no tienes una autoridad para hacer y deshacer conforme a tus conveniencias, tu egoísmo, lo que te plazca. Con el matrimonio no se juega, con tu esposa no se juega. La concesión de Deuteronomio 24, porque es eso, es una concesión temporal, fue establecida para contener la decadencia moral que había en aquel tiempo, para evitar que el divorcio express. Para evitar el divorcio express. Era una medida para evitar la cascada de inmoralidades, de daños colaterales, de sufrimientos, dolores que pudieran experimentar mujeres e hijos. Pero los fariseos, ¿qué hacían? Como decía, desplazaron el acento. Ellos lo tomaron como, no, es que debo hacerlo. Cambiaron el significado del texto e hicieron de Deuteronomio 24 la bandera para divorciarse. Pero Jesús, ¿qué les dice? Por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Lo que Deuteronomio 24 hace es introducir una concesión temporal. Dicho de otra manera, Dios no está aprobando el divorcio. Dios no aprueba el divorcio. Pero ello no es incompatible en que se regulara a través de esa concesión temporal, como digo, para evitar el sufrimiento, el dolor de mujeres, de hijos, consecuencia de una mente que lo tomaba como algo con lo que jugar. Deuteronomio 24, dicho de otra manera, no es una expresión de la mente y del diseño de Dios. Dios no aprueba el divorcio. Deuteronomio 24 no es una expresión del diseño de Dios. Más bien lo que hace es poner de manifiesto la dureza del corazón del pueblo. Y a continuación, ¿qué hace el Señor? Versículo 5. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esta declaración, fijaros bien, en esta declaración encontramos todo lo que necesitamos para entender la naturaleza y propósito del matrimonio y para tener una convicción formada en torno a la enseñanza del divorcio y el segundo casamiento. Repito, en esta declaración de Jesús tenemos todas las palabras que necesitamos para entender la naturaleza y propósito del matrimonio y para tener una opinión formada en base a las Escrituras respecto al divorcio y nuevo matrimonio. Cuando hablamos de matrimonio, lo dijimos la semana pasada, no estamos tratando cualquier cosa. No estamos tratando cualquier cosa. No nos movemos en cualquier terreno. Cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de un territorio sagrado. Nos adentramos, pisamos tierra santa. Porque estamos hablando de algo que obedece al diseño divino. Estamos hablando de una institución divina. No estamos hablando de algo que haya sido diseñado por los hombres, que obedezca a un constructo, a un ideario social del mundo. No, estamos hablando de algo que viene diseñado por Dios. Es algo que surge del corazón, de la mente de Dios. Es una institución divina. De eso trata. Ponte esa expresión en la cabeza, en la mente. Institución divina. No institución de los hombres, institución divina. Porque si tienes en mente esto,
Si tienes en mente quién crea, quién diseña el matrimonio, toda nuestra mentalidad acerca de su propósito, su naturaleza, cómo vivirlo, cambia radicalmente. Dios creó a Adán y a Eva. Dios creó a hombre y a mujer, diseñados para complementarse. Los creó sexuados, para darse el uno al otro. Para que Adán fuese esposo, para que Eva fuese esposa. Eva creada para ser esposa, Adán creado para ser esposo. Tenían el diseño para ello, creados para estar juntos en una unión singular, única, específica, llamada matrimonio, diseñada por Dios. Y como decimos, hay que estar muy ciegos para no ver que dos hombres o dos mujeres no pueden cumplir ese diseño y ese propósito. No puede ser. No obedece al diseño divino, no obedece a un orden natural. Y el hecho que nuestro país, así como tantos otros, le haya dado la espalda a Dios y haya regulado tantísimas formas de matrimonio, se esté aplaudiendo, se esté creando el mes, si no tengo mal entendido, de junio a julio para darle rienda suelta al orgullo. Que nuestro país lo haya aprobado no quiere decir que eso merezca una sonrisa del cielo. Es una manifestación del pecado que hay en esta generación. Es una manifestación de lo que tantas veces decimos, de darle la espalda a Dios, de darle la espalda a las Escrituras. Estos matrimonios jamás tendrán la sonrisa de Dios. Y a esas relaciones nosotros no podemos llamarlas matrimonio. Porque estamos sujetos a Dios. Dios diseñó, estableció, bendijo el matrimonio entre hombre y mujer. Él dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios diseña, establece, bendice este matrimonio y lo une en una relación única, especial, singular, a la que las Escrituras llaman una sola carne. Desde el momento en que desde el novio, la novia pronuncian sus votos, se dan el sí. Dios, que es el actor principal en una boda, los une en esa relación a la cual Él llama una sola carne. Ya no son más dos, uno. Ya no son dos personas separadas, son una sola carne. Una institución diseñada, establecida, bendecida por Dios, por la cual el hombre se une a su mujer. No a sus mujeres, a su mujer. Y pasan a ser una sola carne, una relación que el Señor sella y hace efectiva. Y en ese versículo 9 dice Jesús, y ahora Él continúa con su enseñanza acerca del divorcio, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esa relación, esa institución diseñada, establecida, bendecida por Dios, Él tiene la autoridad. Dicho de otra forma, con el matrimonio no se juega. Iglesia, hermanos, hermanas, con el matrimonio no se juega. No se juega, punto. Tú puedes disolver tu negocio, puedes disolver tu empresa, puedes darte de baja del club, de la asociación de petanca de tu barrio, puedes darte de baja de las redes sociales, pero tú no tienes la autoridad para disolver tu matrimonio. Con el matrimonio no se juega. Date de baja de lo que quieras, pero no te das de baja del matrimonio. No tienes el derecho, no tienes la autoridad para jugar con el matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hacer lo contrario, ¿sabes qué es? Violentar la voluntad de Dios. Considerarte en el derecho de jugar con tu matrimonio es una afrenta directa a la voluntad del Creador. El matrimonio está diseñado para ser una parábola del Evangelio. ¿Con qué derecho nos creemos para jugar con eso?
Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Que el matrimonio cristiano, el matrimonio que conoce esa verdad, viva y luzca lo que tiene que lucir. Dios ha hecho uno a hombre y mujer. Y hasta que Dios no los separe, permanecen juntos. ¿Qué separa hombre y mujer? La muerte. La muerte. La muerte es lo único que rompe el vínculo. La muerte es lo único que rompe el vínculo. Romanos 7, 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Lo único, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que rompe el vínculo del matrimonio es la muerte. Es lo único. Algunos pueden decir, bueno, pero escucha, Deuteronomio 24 estableció esa concesión por causa de la decadencia moral que había en aquel momento, pero ¿qué me dices del día de hoy? ¿Acaso no hay hoy una decadencia moral en pleno siglo XXI? Y escucha, y cada vez, oye, es que cada vez que desde el púlpito se comparte, vemos que hay una decadencia cada vez más avanzada. ¿Acaso Deuteronomio 24 no es una licencia también para hoy? Sí, pero. Sí, pero ¿qué? Sí, pero Cristo. Sí, pero Cristo. Él es el Señor. Él es el que ha venido para darnos vida. Él es el que nos ha perdonado, el que nos ha cambiado el corazón, el que ha quebrantado la dureza de nuestro corazón. Mira las palabras de Ezequiel. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vale, Señor, ¿cuáles son tus caminos? ¿Deuteronomio 24? ¡No! Los caminos del Señor es Génesis 1 y 2. Los caminos, la voluntad perfecta del Señor es Génesis 1 y 2. No una concesión temporal. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Hemos recibido el amor de Dios. En Cristo ya no se nos aplica la concesión de Deuteronomio 24. Él ha venido a darnos su mente para que seamos sus discípulos. De eso va el Sermón del Monte, de ser verdaderos discípulos. El Señor se está dirigiendo a los suyos, los de aquel momento, los de ahora, para que podamos crecer a imagen y semejanza suya, para que podamos andar en sus caminos, sus sendas perfectas. El creyente sabe que el diseño, la voluntad de Dios para el matrimonio no se encuentra en Deuteronomio 24, sino en Génesis 1 y 2. Ahora, los discípulos, lo vemos, ¿no? Por su reacción. No salían de un asombro. Quizás su mente estaba influenciada en cierta forma por la enseñanza del momento y le vienen a decir, a ver, Jesús, ¿lo hemos entendido bien? ¿Lo hemos entendido bien? ¿Puede ser que tus palabras nos hayan sonado tan radicales en cierta forma? ¿Nos lo puedes explicar de nuevo? En Marcos 10, 11 y 12 dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En la mente del mundo, ante los hombres, firmados los papeles, verdad de divorcio, el matrimonio está finiquitado, disuelto. Y un ex sería libre para casarse con otro. Pero esto, insisto, a los ojos de la sociedad, no a los ojos de Dios.
Fíjate que Dios considera que si la persona divorciada se vuelve a casar, ¿qué dice que es? Adúltero. Jesús está diciendo que si la persona divorciada se vuelve a casar, es un adúltero o una adúltera. Consecuentemente, si el vínculo sigue vigente a ojos de Dios, ese segundo matrimonio nace con una inmoralidad sexual llamada adulterio. A ojos de Dios, el vínculo sigue vigente. Y ese segundo casamiento, ese segundo nuevo matrimonio, nace con una inmoralidad sexual llamada adulterio. Esta es la enseñanza de Jesús. Y ahora es cuando vosotros estáis pensando, pero entonces, ¿qué es lo que hemos leído en Mateo? ¿Qué hay de lo que leemos en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32? Y después también en Mateo 19 leemos algo acerca de esa cláusula de excepción. Porque, oye, ahí hay una cláusula de excepción, ¿no? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Ahora, os invito a hacer un pequeño ejercicio. Después iremos a ese a no ser por causa de fornicación. Pero imaginaros que habla de alguien que repudia a su mujer porque ella empieza a sufrir una enfermedad grave de carácter degenerativo. Y el hombre piensa, con lo joven que soy, tengo toda una vida por delante, tanto que disfrutar, tantos planes. ¿Tengo que amargarme? Y el hombre se divorcia. O consideremos, por ejemplo, el caso del hombre que, como decíamos antes, ¿no? Dices que no, es que la llama del amor se ha apagado. Es que ya no hay lo que había al principio. Es que parece que lo que antes era un único sentir, unos caracteres del todo compatibles, una misma forma, es que hoy parece que vamos por vías radicalmente opuestas, que hay una incompatibilidad. Lo que decía es que mira, esta mujer con lo amable, lo afable que era en su momento, y es que no hay quien la aguante. Causas ilegítimas, ¿no? ¿Y has visto lo que dice la palabra? En serio. ¿Hemos considerado lo que Jesús está diciendo? Que el que repudia a su mujer por una de estas causas hace que ella adultere. El que repudia a su mujer, imaginaros cualquiera de las situaciones de las que he descrito ahora, hace que ella adultere. Ahora, uno puede estar pensando, a ver, pero ¿de qué va todo esto? ¿De qué va? Es que Jesús está diciendo que el hecho de ser repudiada la está convirtiendo ya automáticamente en una adúltera. No. Jesús está suponiendo que esta persona que ha sido desechada por el marido, por cualquiera de estas causas, volverá a casarse de nuevo. Y es ahí, en ese momento, que cometerá adulterio. Esas palabras son fuertes, ¿no? ¿No os parecen fuertes esas palabras? La mujer que en un sentido no ha hecho nada, que no le ha sido infiel al marido, repudiada, ahora adúltera. Y para no cometer adulterio, ¿qué es lo que debiera hacer esa mujer? Tiene pocas opciones. En primer lugar, procurar la reconciliación. En segundo lugar, quedarse sin casar. Claro, la otra opción sería adulterar.
Vayamos ahora a la cláusula de excepción, a no ser por causa de fornicación. Muchos hoy están en la postura de Gilel. ¿Os acordáis de Gilel y Shammai, hemos dicho? Shammai, el más estricto, el que únicamente consideraba el adulterio, el ser infiel, como una causa legítima de divorcio. Gilel, el más flexible, cualquier causa. Muchos hoy están en esta posición. También desgraciada y lamentablemente en muchas iglesias, ¿no? Oye, pues mira, divórciate. Hay otras congregaciones, hermanos, como decía, preciosos, a quienes respetamos y que tienen un posicionamiento distinto y consideran que cuando se usa esa expresión fornicación se está refiriendo únicamente a adulterio. Pero queremos enseñar lo que nosotros creemos al respecto. Y lo que entendemos es que Mateo no se está refiriendo aquí al pecado de adulterio. Hay dos palabras que se están utilizando en este texto. Una, en el griego, es porneia, un término que incluye un amplio abanico de pecados sexuales. Incesto, prostitución, bestialismo, adulterio, inmoralidad sexual, en definitiva. Pero hay otra palabra, moikeia, que es la que se traduce de manera específica como adulterio. Entonces, si Mateo quería hablar de adulterio, ¿por qué cuando aquí dice a no ser por causa de fornicación, la palabra que se traduce en el griego no es moikeia, sino porneia? Puedes decir, está bien, pero porneia, como has dicho, incluye también adulterio. Sí, pero Mateo, ¿sabes qué pasa? Que Mateo manejaba el idioma. Mateo manejaba el idioma. Mateo manejaba el significado de cada una de las palabras. Es más, en el versículo 32, él utiliza ambas. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, porneia, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, moikeia. Pero más adelante, en Mateo 15, cuando nos dice que todo surge del corazón, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, moikeia, fornicaciones, porneia. Es decir, Mateo manejaba. Mateo sabía de qué iba, cuál era el significado que había detrás de cada uno de los términos. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo, entendemos Mateo, al hacer alusión a esta situación concreta, cuando dice a no ser por causa de fornicación, porneia? Entendemos que Mateo se está refiriendo a una situación de inmoralidad sexual prematrimonial. Mateo es el que nos narra la historia del nacimiento de Jesús. Y nos lo explica de una manera singular, ¿verdad? Nos habla de José, de María, nos habla de que ellos estaban desposados, que José estaba desposado con María y de repente se halló que María había concebido del Espíritu Santo. José no sabía lo que había ocurrido, pero José veía que ahí estaba creciendo una barriguita. Había una barriguita que estaba creciendo. Y José empezó a considerar consideró de hecho la posibilidad de decir, yo le doy carta de divorcio. La podían apedrear. Y pensó, le doy carta de divorcio. ¿Por qué? Porque estaban casados, ¿no? No estaban casados. ¿Había cometido María adulterio? No. Sino por causa de una inmoralidad sexual, porneia. Eso para los gentiles no tendría sentido, pero para los judíos sí. Porque ellos eran los que vivían esa época previa, esa fase anterior al matrimonio del desposorio, que no es igual a nuestro noviazgo, al noviazgo que uno puede vivir. Si a día de hoy hay una pareja que empieza a conocerse, que empiezan esa relación de noviazgo, pero ven que no son compatibles, pues mira, se corta esa relación, que el Señor te bendiga, que haya paz entre nosotros y continuamos tan amigos.
Pero en aquella época para los judíos era distinto. La fase del desposorio era muy distinta, era algo mucho más formal a nuestro noviazgo, como lo entendemos. Y si una pareja estaba desposada, si querían romper ese desposorio, tenía que ser por medio de una carta de divorcio, exponiendo cuáles eran las causas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Mateo? Lo que está diciendo Mateo es, si te vas a casar, no estás casado todavía, te vas a casar y descubres que la persona con la que te vas a casar viene con un pecado sexual, entonces sí, dale carta de divorcio y puedes no casarte. Por eso, fíjate bien, Mateo es el único de los evangelios que contiene hasta en 2 ocasiones esta cláusula de excepción. Es el único. Marcos y Lucas, dirigido a los gentiles, no la contienen. Mateo la incluye, porque es un evangelio dirigido principalmente a los judíos. Claro, los discípulos escucharon esto y ¿qué le dijeron? Señor, si esto es así, mejor es no casarse. Señor, Jesús, si esto es así, capaz que me sale rana. Mejor no me caso. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? No todos son capaces de recibir esto. No todos son capaces de recibir esto. Esta palabra, la senda que yo os propongo, el camino que yo pongo por delante vuestro, es para los míos. Es para los hombres y mujeres de fe. Son para mis discípulos, los que quieren seguir la senda de mi discipulado, los que ven la gloria, la belleza que hay detrás del matrimonio, los que ven qué hay, cuál es el propósito al que apunta el matrimonio. Esta palabra es para los discípulos. Es para los que quieren mantenerse fieles al pacto del matrimonio. Así que hemos visto, ¿verdad? En el día de hoy, la naturaleza, el propósito del matrimonio, las razones por las cuales entendemos que la Biblia dice no al divorcio y nos continuamos posicionando al respecto. Tenemos personal y como congregación un convencimiento acerca del no que las Escrituras dicen al matrimonio. Ahora, después de esta enseñanza, después de este mensaje, son varias, ¿no?, las aplicaciones que podemos extraer. Y en primer lugar, cada uno tiene su pasado, ya sea que haya personas aquí, ya sea personas que conozcan de otros hermanos, de otras hermanas, que se han divorciado y que se han vuelto a casar. ¿Qué hemos dicho al respecto? Bien, que este segundo casamiento, este nuevo matrimonio, ¿cómo empezó? ¿Qué empezó siendo? Un acto de inmoralidad sexual, adulterio. No podemos decir otra cosa. A la luz de la palabra no podemos decir otra cosa que ese segundo casamiento, ese nuevo matrimonio, fue un acto de inmoralidad llamado adulterio. Pero también sabemos que en el Señor hay perdón, que en el Señor hay gracia, que en el Señor hay mucha misericordia. Y lo que debemos hacer con esas personas es llevarlas, si quizá en su día no había más entendimiento, no había más luz, pero podemos enseñar qué es lo que dice la palabra para que se puedan arrepentir del pecado. Pero entonces, ¿qué hacemos con el segundo matrimonio? ¿Nos divorciamos? No. Mantente fiel. Así como no lo fuiste en un primer momento, ahora sí, mantente fiel al pacto. Mantente fiel a este matrimonio. No generes, no provoques más daño. Vive en el temor del Señor y sé fiel al pacto. La predicación de hoy no es para que salgas por estas puertas con culpabilidad. No persigue eso. Si te has vuelto a casar, si quien nos escuche se ha vuelto a casar, animo a acudir a los pies de la cruz, a asirse de la gracia que hay en el Señor y mantenerse fiel al pacto. En segundo lugar, hay quienes
han sufrido, han vivido un divorcio y no se han casado todavía. Bien, en ese caso procura la reconciliación. Quizá dices, no, es que ya no es posible. Es que ya esta persona, hombre, mujer, se ha vuelto a casar. Entonces la Biblia te dice, quédate sin casar. Uf, pastor, esto es muy duro, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo que me quede sin casar? Es lo que dice la Biblia. Puede que pienses, es muy duro, es muy doloroso. Sí, puede que lo sea, pero hay alguien en mayúsculas que puedes encontrar el gozo, el contentamiento, la satisfacción verdadera, la fuente de la vida abundante. Quédate sin casar y sé un hombre, una mujer del Señor. Encuentra el gozo, la satisfacción verdadera en Él, aquel que es todo suficiente. A los casados, hombres y mujeres. Como hemos dicho, hablamos de matrimonio, no hablamos de cualquier cosa. Nos movemos en territorio sagrado. No nos movemos en cualquier área, en cualquier terreno, sino que nos movemos en un pacto, en el terreno de un pacto, de una institución divina. Un pacto como el que hizo ni más ni menos que Jesús con su iglesia. Quebrantar el pacto matrimonial, escúchame, quebrantar el pacto matrimonial, romperlo, supone tergiversar, violentar, afrentar el evangelio mismo. Quebrantar el pacto matrimonial supone quebrantar y violentar el evangelio mismo. No te atrevas a hacerlo. Que la iglesia del Señor no se atreva, ni mucho menos, a hacerlo. Ni lo pienses, ni te lo pienses. Esposo, esposa, asumamos el llamado en el matrimonio, porque es solemne. Es un llamado solemne delante de Dios, delante de los hombres. Como hemos dicho, que nuestro matrimonio proclame el amor de Cristo con su iglesia, porque va de eso. Lucha, no des lugar al pecado. No fantasees, no mantengas según qué conversaciones, no frecuentes según qué ambientes. Como vimos la semana pasada, no juegues con la pornografía. No juguemos con eso. Ni se te ocurra, ni se os ocurra. Como decíamos la semana pasada, y permitidme que insista, ni por separado ni juntos, porque es pecado. Es pecado grave, supone distorsionar de manera grave, violenta, el diseño de Dios en cuanto a la sexualidad. Y si hay matrimonios aquí que estáis mal, pedid ayuda. Pedid ayuda, pedid consejería bíblica para que podamos acudir juntos a la palabra, para que podamos aplicar juntos la palabra en el corazón, para que si es necesario podáis reuniros conmigo y sacar cada uno del otro lo que sea necesario, pero luego juntos buscar al Señor y reconocer lo que uno haya hecho mal, lo que el otro haya hecho mal, procurar la reconciliación, porque al divorcio no se llega de la noche a la mañana. Si tú ves que está habiendo algún tipo de problema en tu matrimonio, pide ayuda y hazlo ya. Hemos dirigido, ¿verdad?, a los que hayan sufrido algún divorcio, a los casados, a los solteros. Porque hay una palabra también a los solteros. Si a los casados les decía, el matrimonio no es un juego, a los jóvenes, a los solteros, lo digo igualmente, el matrimonio no es un juego. Y podría decir, no sois conscientes del privilegio que supone, no porque venga de mí, sino de quien venga, del pastor que sea, del hermano en la fe que sea, que podáis recibir esa enseñanza en lo tocante al matrimonio. ¿Para qué? Para que podáis tener una mente clara, una convicción clara al respecto. Para que podáis tener una convicción, para que vuestros motivos de oración puedan ser claros a la hora de buscar, de orar, de pedir por el hombre o la mujer con la que sea que os vayáis a casar.
Porque chicos, chicas, es para toda la vida. Quédate con esa idea. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio no es un juego. En el matrimonio tú no tienes el derecho, la facultad, la autoridad. El matrimonio proviene de Dios. Él tiene la autoridad y el vínculo solo se rompe por la muerte. El matrimonio no es un juego, es para toda la vida. Así que chicos, chicas, jóvenes, orad, orad. Y como iglesia, ¿qué hacemos? Eso, ¿no? Cuando a veces puedan acercarse personas, hombres, mujeres, que por las causas que sean estén divorciados, divorciadas y se encuentren entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer sino amar? Amar. Amar y ser para esas personas una familia. Porque de eso va, eso es la iglesia, es una familia. Que podamos, claro, hay un vacío inmenso que solo llena el Señor, pero la iglesia del Señor contribuye y mucho a llenar, a suplir también muchas necesidades. Pero hay otra aplicación también que no podemos desmerecer ni dejar de lado en el devenir de nuestro como congregación. Porque si entendemos que el matrimonio es una institución divina, un pacto en el que hay que ser fiel al cónyuge con el que nos hemos comprometido delante del Señor, delante de la iglesia, delante de los hombres, para toda la vida. Si creemos esto, si creemos que el Señor, que las Escrituras dicen no al matrimonio, si este es nuestro posicionamiento, si el día de mañana viene un hombre, viene una mujer y dice, mira, yo es que en conciencia, porque lo hemos dicho, hay personas que pueden tener una convicción distinta y relacionar con adulterio cuando ahí dice por causa de fornicación, dice, mira, no, pastor, yo es que en conciencia entiendo que puedo volverme a casar. Está bien, puedo respetarlo, no me pidas que lo comparta, porque en conciencia yo entiendo otra cosa. Luego, puedo respetarlo, pero no me pidas que yo oficie tu boda, ni nos pidas como congregación que lo celebremos aquí. Si en conciencia tienes esa convicción, hazlo, pero ve al juzgado. Creo que todo eso nos ayuda para que podamos tener firmes nuestras convicciones, para que podamos tener claro cómo actuar, cómo decidir, qué es lo que debemos hacer como iglesia cuando todas estas situaciones se nos presenten. Puede que haya alguien que escuche el mensaje de hoy y diga, ¡guau, qué radical! Es un mensaje radical, fundamentalista, contracultural, legalista, y lo tachen de la forma que sea. Pero mira, es nuestra convicción. Es nuestra convicción a la luz de las Escrituras y no nos vamos a mover. Hay asuntos en los que quizá no haya algo en los que el Señor haya callado a través de su palabra, pero la voluntad de Dios está perfectamente definida en lo relativo al matrimonio en las Escrituras y de ahí no nos vamos a mover. No vamos a predicar desde ese púlpito otra cosa. El llamado nuestra iglesia es a no arrugarnos. No nos arruguemos, no nos arruguemos como hijos de Dios, tengamos clara nuestra convicción, tengamos clara cuál es la naturaleza, el propósito del matrimonio, para proclamar la gloria del Evangelio. El llamado, y termino, como decía antes, no es pequeño. El llamado a través del matrimonio no es pequeño, ni mucho menos. Es muy elevado, es notable, es mayúsculo. ¿Por qué? Porque se trata de proclamar, predicar al mundo de la relación entre Cristo y la Iglesia. De eso va, ni más ni menos. ¿Te parece pequeño? ¿Te parece que puedes vivir tu matrimonio de cualquier forma? ¿Te parece que puedes tratar a tu esposo o tu esposa de cualquier manera? Lucha. Lucha. Haz lo que haga falta. Haz lo que haga falta por el bien de tu matrimonio, por la gloria del matrimonio, la gloria de Cristo. Sé sal, sé luz.
a través de tu matrimonio. Que el Señor nos dé mucha gracia en todo esto. Amén.